vamos a extrañar, hermanos. Y bueno, pero vamos a seguir en nuestras oraciones. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros luchamos diariamente con el concepto, con el tema de lo que merecemos. ¿No te pasa a ti? O sea, si yo tengo una vida donde trabajo arduamente para portarme bien, para tener una vida honrable, ¿sí? Una vida buena, algo que demuestro, que hago, que yo voy y te visito y puras acciones, ¿sí? Como que merezco algo, ¿no? ¿No te pasa a ti o soy el único? Como que espero un reconocimiento por esta ardua labor de portarme bien. Y casi exigimos que Dios debe hacer algo al respecto. Casi le decimos, Señor, ¿qué no ves lo que hago? Tienes que hacer algo conmigo. Soy una buena persona. Yo creo que todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a alguien que es muy bueno. Hasta nosotros decimos, oye, ese hombre es un pan de Dios. Se porta muy bien, hace cosas muy buenas. ¿Sí? Tampoco no. Y surge la pregunta quizá, si hay personas moralmente muy buenas, ¿por qué Dios no los salva? ¿Qué piensas? Hay personas que hacen muchas cosas muy buenas. ¿Por qué Dios no los salva? Delante de los hombres, delante de ti y de mí, se pueden levantar personas que hacen cosas, que buscan la paz del mundo, que buscan, entregan su vida a buscar curas para enfermedades. Y tú dices, es que merecen el premio Nobel de la Paz estos hombres. Merecen que se les entregue reconocimientos y que sean ellos exaltados. Tenemos a una Madre Teresa de Calcuta, tenemos a un Gandhi. ¿Qué hicieron ellos? Delante de los hombres podemos ver eso. Pero ¿sabes qué? Delante de Dios, sin excepción alguna, todos somos pecadores que merecemos la muerte eterna, no importando lo que hagamos. Todos. Tú también. Y yo también. Y precisamente es ahí donde muchas personas saltan. Y he escuchado muchas veces personas que piensan que es que si Dios no los salva, Dios es injusto, que no está viendo sus acciones, que no está viendo lo que ellos hacen. Dios es injusto seguramente, porque Él no está tomando en cuenta ni el esfuerzo, ni el bien que hace, ni el corazón de las personas. Y hoy día lo vemos muy notable allá afuera en las ideologías que se están levantando. ¿Sí? ¿Puedes tú relacionarlo? Lo que vemos hoy en la sociedad y eso que están haciendo ellos está llevando a muchas personas a pensar de la misma forma. Personas que piensan que es más importante los sentimientos del corazón, el bienestar emocional de las personas, las acciones y todo esto sobre cualquier autoridad. O sea, no me importa lo que diga tu gobierno, no me importa lo que tú pienses, primero soy yo, primero son mis emociones, primero es mi bienestar emocional antes que cualquier cosa, sobre cualquier autoridad. Y todo lo que va en contra de ellos es injusto. Ellos dicen, si mi corazón dice que está bien, debe estar bien. Pero tú sabes lo que dice la Biblia acerca del corazón. Dice Jeremías 17:3, que el corazón es engañoso y ¿quién puede confiar en el corazón entonces? Y esto, hermanos, es simplemente por el pecado. El corazón es engañoso y perverso. Si te dejas llevar por lo que el corazón te dicta, si te dejas llevar por lo que tu corazón dice, es muy probable que tu inclinación sea hacia lo malo. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, sigue tu corazón? ¿Lo has seguido tú alguna vez? Por eso te casaste con él. Ah, no es cierto. Muy probablemente vamos a caer a lo malo. Y ¿sabes qué? Es lo que allá afuera, aquellas personas, es lo que ellos dicen, es lo que ellos exigen. ¿Los has escuchado alguna vez? Todo comienza en ellos y todo termina
en ellos, solamente lo que yo quiero. El pecado de su corazón egoísta sale al descubierto. Hace algunos días estaba yo viendo en internet algunos videos y me topé con uno hablando sobre estas ideologías que hay. Y era una mujer que se paró y estaba hablando en un foro. Así había muchas personas, como el doble de aquí de la congregación. Y esta mujer estaba abogando, podemos decir, intercediendo por un hombre, no sé si es joven o no, es un hombre que se llama Jonás. No sé si tú lo escuchaste. Pero prácticamente esta mujer estaba diciendo que ella conoció a una persona, a Jonás, y que Jonás cambió su vida. ¿Por qué? Porque Jonás le había dicho a ella que él nunca iba a ser aceptado, que él nunca iba a ser parte de un grupo social, que Jonás tenía su corazón lastimado porque nadie lo quería, todos lo rechazaban. Él nunca iba a poder pertenecer por su preferencia. Lo que ella estaba apelando y diciéndole a las personas era que debíamos de aceptar todos a Jonás y su preferencia. ¿Sabes cuál era esa preferencia? Jonás tenía una preferencia por niñas entre 10 y 12 años. Yo no sé qué, era un señor Jonás, pero no podía ser parte de una sociedad, parte de un grupo, porque tenía esa preferencia y todos lo veían mal. Ella estaba apelando para que la sociedad aceptara la pedofilia. ¿Tú crees esto? Y ella decía, y triste porque las personas que estaban así enfrente hacían esto. Porque el corazón de Jonás estaba siendo lastimado, porque la gente no lo apreciaba, porque la gente lo rechazaba, querían aceptar la pedofilia para que Jonás se sintiera bien. Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Todo lo centramos en lo que yo quiero, en lo que yo merezco, en lo que yo necesito, y todo se basa en mis estándares, poniendo mi soberanía sobre la soberanía de Dios. ¿Y qué pasa cuando les muestras con la palabra que Dios va en contra del egoísmo? Que Dios va en contra de estos estándares humanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué pasa? Rechazan la Biblia y rechazan la Biblia completamente y marcan a Dios como un Dios intolerante, como un Dios fóbico y como un Dios injusto. Te dicen, si yo soy bueno y solamente estoy siguiendo mi corazón, no le hago daño a nadie, no estoy matando a nadie, no estoy robándole a nadie, solamente estoy siguiendo mi corazón y mi corazón me dice que eso está bien. ¿Por qué Dios no me acepta? Si para mí es correcto y bueno, para Dios tiene que ser correcto y bueno. ¿Qué piensas? ¿Esto es así? ¿Sabes qué está pasando? La sociedad, el mundo está aplastando completamente la soberanía de Dios, acusándolo de injusto por no aceptar la moralidad, por no aceptar el buen corazón, por no aceptar a esas personas que dicen que hacen cosas buenas y por no tomar en cuenta el corazón del hombre. Dios es injusto. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? ¿Qué concepto tienes sobre la soberanía de Dios? Y hoy vamos a apelar a la soberanía perfecta de Dios. Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Romanos 9. Romanos 9, verso 14. Y vamos a leer de los versos 14 al 18. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vas a estar un rato sentado, así que ponte de pie cuando lo encuentres. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos 9, 14 al 18 versículos. Romanos 9, 14 al 18.
Pablo escribió a los Romanos en capítulo 9, verso 14. Dilo conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos verte, encontrarte, conocerte más, Señor. Y tú a través de ella nos enseñas y nos guías para dar pasos firmes en ti, Padre. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en todo tiempo, porque sabemos que tú eres un Dios perfecto, que tú eres un Dios soberano y que nos ayudas, Padre, en cualquiera que sea nuestra dificultad, cualquiera que sea nuestra aflicción. Podemos confiar en ti y en tu fidelidad, Dios, porque tú has prometido estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Quiero que me prenda la luz porque me da sueño. Me quedo dormido aquí. El apóstol Pablo deja entrever en el capítulo 8, si vas un poquito antes ahí en tu Biblia, el capítulo 8 deja entrever un atributo de Dios, el cual es su soberanía. Si tú recuerdas en los versículos 29 y 30, Pablo menciona algo. Pablo menciona que Dios es el que escoge, Dios es el que predestina, Dios es el que llama, Dios es el que justifica y Dios es el que glorifica ¿a quién? Al que Él quiere. ¿Sí? Dios deja ver en este pasaje su soberanía y Pablo lo menciona así como de pasada porque él viene hablando de otra cosa. Solamente menciona esos dos versículos y sigue hablando de otro tema, pero no lo deja así. No lo deja de esta forma. Comienza el capítulo 9 apelando sobre la elección divina para cumplir su gran propósito eterno. ¿Sabes cuál es ese gran propósito eterno? Que su nombre sea glorificado y que Cristo sea exaltado. Este es el gran tema de toda la Biblia, hermano. Que su nombre sea glorificado y que Cristo sea exaltado. Y es importante que tú y yo tengamos en mente este gran propósito para que más o menos podamos entender o tomar luz para el concepto de soberanía de Dios. Ahora, ¿qué significa soberano? ¿Qué significa o por qué decimos que Dios es soberano? La palabra soberano significa que posee o que ejerce la autoridad suprema e independiente. Dios es soberano en la creación, lo vemos en la Biblia, y Dios es soberano en la salvación. En otras palabras, Dios tiene autoridad suprema e independiente en la creación y Dios tiene autoridad suprema e independiente en la salvación también. Por eso es que Pablo está citando al comienzo del capítulo 9, que ya entramos, está citando algunos casos en el Antiguo Testamento. Si tú lees desde el 1 hasta el 13, Pablo comienza a hablar de algunos casos para reafirmar su punto. Menciona la elección de Isaac sobre Ismael, menciona la elección de Jacob sobre Esaú, ¿sí recuerdas? Y todo esto para que, como dice el versículo 11, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Cuál es el propósito de Dios? No por las obras, sino por el que llama. Ese es el propósito de Dios, dice el versículo 11. Estamos hablando de la completa soberanía de Dios, o sea, la elección de uno y el rechazo completo de otro para cumplir su propósito. Entonces surge la pregunta, ¿es Dios injusto? Porque Dios rechazó a uno y escogió a otro. ¿Es Dios injusto? Es precisamente lo que dice el verso 14, ya entrando en nuestro tema. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo se responde a sí mismo diciendo, en ninguna manera. Pablo está anticipando
la objeción de sus lectores. Esta es una carta que muchas personas le iban a leer y está anticipando esa objeción a la pregunta, ¿es Dios injusto? ¿Por qué? Porque Pablo sabe que cuando el hombre es confrontado con el tema de la elección divina, la elección soberana de Dios, la reacción inmediata de cualquier persona es, Dios es injusto. ¿Cómo es posible si Dios es un Dios de amor? ¿Cómo es posible si para todos tiene el Señor? Eso es injusto, te dicen. Dios es injusto. Pero hermano, ¿realmente sabemos qué es justicia? ¿Cuál es tu concepto de justicia? ¿Qué es lo que tú te viene a la mente cuando dices justicia? Para verlo un poco más práctico. No sé si lo has pensado alguna vez, pero tú sabes bajo qué parámetros está determinada o está establecida la justicia de nuestras autoridades. Hablando de la policía. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Por qué meten a la cárcel al ladrón? ¿Por qué buscan a los homicidas? ¿Por qué castigan a uno que habla cosas falsas de otros? ¿Por qué las autoridades procuran el cuidado y el respeto de las pertenencias ajenas? ¿Has pensado en eso? Esos son solamente 4 de los 10 mandamientos que Dios dio en Éxodo 20. No sé si ves hacia dónde voy. Entonces, ¿quién determina la justicia? La justicia está determinada por el mismo Dios. Él es el que determina la justicia. Si Él decide qué es justo y qué no es justo, bajo qué parámetros nosotros decidimos qué es lo justo si no es lo que Él estableció de antemano. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la moralidad. ¿Cómo determinamos qué es bueno y qué no es bueno si no es por la perfecta justicia de Dios? ¿Has pensado en eso? Incluso los ateos, hermano. Los ateos basan su moralidad en lo establecido por Dios sobre lo que es bueno y lo que es malo. Si un maestro es ateo y el alumno copia, poco le va a decir, no pasa nada. ¿Verdad que no? Él va a decir, oye, eso es malo, pero ¿por qué es malo? ¿Quién determina la justicia? ¿Quiénes somos nosotros para determinar si Dios es justo o no? Si Él es quien establece la justicia. Él es justicia. Hermano, Dios es justicia. No te veo muy de acuerdo. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Fíjate, si la justicia soberana de Dios la ponemos en perspectiva del cumplimiento de su propósito eterno, entonces la respuesta de Pablo es correcta, donde dice, en ninguna manera. Pero si la justicia de Dios solamente la reducimos a cumplir la condenación por la falla del hombre, sabes que ni tú ni yo tenemos esperanza. Nadie tiene esperanza. Es por eso que el complemento de la justicia es la misericordia. Tanto la justicia y la misericordia fluyen del buen carácter de Dios, fluyen de Él y van de la mano, siempre van pegadas. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y en el día de la creación, cuando el hombre necesitaba de la misericordia para sobrevivir, lejos de destruir la tierra y lejos de destruir la creación, Dios muestra su misericordia prometiendo un Salvador en Génesis 3:15. Al tratar de comprender la justicia de Dios debemos tener una perspectiva del reino y no una perspectiva terrenal. Ya que si queremos atribuir injusticia a Dios, debemos pensar primeramente que su justicia nos tendría condenados y muertos sin ninguna esperanza. Tú y yo no podríamos hacer nada. Estaríamos completamente en el hoyo, como dicen. Pero Dios en su misericordia proveyó a alguien que pagó la deuda para satisfacer su justicia. Esa justicia no se quedó ahí sola. Dios no dijo, bueno, ya lo dije, bueno, lo voy a hacer a un lado. No.
La Biblia dice que la paga del pecado es, había que pagar. Pero Dios en su misericordia, para satisfacer su justicia, Él proveyó el pago. Él proveyó a su Hijo Jesucristo. Porque tú y yo no podíamos pagar. Tú y yo no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Tú y yo estábamos completamente perdidos, sin esperanza alguna. Y Dios en su justicia, para satisfacer su justicia, mostró su misericordia entregando a su Hijo, proveyendo el pago justo en Jesucristo. Y Jesús vino y ¿sabes qué hizo? Murió. Esa muerte que tú y yo merecíamos la hizo Jesús. Y la justicia de Dios fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha. La justicia se tenía que pagar, pero Dios fue el que proveyó el pago en Cristo Jesús. Él nos muestra que Él es al mismo tiempo justo y al mismo tiempo misericordioso. Ese es nuestro Dios. Y lo vemos en los siguientes versículos, hermano, 15 y 16 de Romanos 9. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios le estaba mostrando a Moisés que él iba a tomar decisiones basadas no en la conducta de la persona, no en las capacidades de la persona, no en los atributos del hombre, sino completamente en su propia voluntad. Él iba a tomar decisiones en su voluntad y no iba a tomar en cuenta nada más. Tendré misericordia, ¿qué dice? Del que yo tenga misericordia. Y Pablo lo aclara aquí. La elección justa de Dios no depende del elegido. La elección no depende del elegido, mi hermano. No depende de sus acciones, no depende de sus actos, sino de la misericordia de Dios. La cuestión aquí no es por qué rechazó Dios a Ismael y a Esaú. Esa no es una perspectiva del reino. Esa no es una visión del reino. Esa es una visión terrenal. ¿Y sabes qué provoca? Que juzguemos a Dios. La cuestión es por qué escogió a Isaac y a Jacob si eran igual de pecadores y malvados. ¿Por qué? Claramente la respuesta es que la elección guarda una relación directa entre la misericordia de Dios y su propósito eterno. Hay una relación ahí. La pregunta que nos tenemos que hacer no es ¿por qué Dios no salva a mi familia? ¿Por qué Dios no salva a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a mi esposa? ¿Por qué Dios no salva a mis amigos? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Lo merezco? ¿Lo mereces? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Qué hiciste tú? Fíjate que dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que es rico en misericordia. Podemos decir entonces que la elección no depende de actitudes ni de acciones humanas, sino del gran propósito santo, sabio y eterno del Dios de toda misericordia que actúa soberanamente. Tenemos que ver la elección divina como parte de un plan eterno de Dios, como parte de ese plan eterno de Dios. No es algo que surge conforme avanza el tiempo, como algo al azar. No es algo que surge así, hermano. No es de que diga, mira, Pedrito hoy se portó bien, lo voy a salvar. O mira, Juanita, ya no dice chismes, Juanita. Me cae bien, es buena onda. Creo que será una buena cristiana. La voy a salvar.
O mira Luisito, no agarró lo que estaba ahí mal puesto. Lo voy a salvar. No depende de eso. Dios no se basa en esas cosas. Todo está trazado en un plan soberano de Dios. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo ¿cuándo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Todo es parte de un plan trazado por Dios. Y según Timoteo 1:9 dice que nuestra elección es según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? ¿Sí se ve o no se ve? Antes de la fundación, antes de los tiempos de los siglos, perdón. Hermano, la salvación no se centra en ti. La salvación no se centra en mí. La salvación se centra en su gloria. Yo soy salvo como consecuencia de su misericordia, la cual da gloria a su nombre y exalta a Cristo. Yo soy consecuencia de su propia gloria. Tú eres consecuencia de la propia gloria de Dios. No se trata de ti. Dios te salvó por su misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué Dios te salvó? Quiero que te vayas con esa pregunta. ¿Por qué Dios te salvó? Nunca ha dependido de tu bondad, nunca ha dependido de tus acciones, de que vienes a la iglesia, de que diezmes, de que hagas lo que hagas. No depende de ti. Dios te salvó por su misericordia y punto. ¿Estamos bien? Dios decide tener misericordia de mí. Ya vimos el propósito, para demostrar su poder y para que su nombre sea proclamado. Dios decide tener misericordia, pero al mismo tiempo Dios decide endurecer a otros corazones también para demostrar su poder y para que su nombre sea proclamado. Todo se trata de Dios y su gloria. Todo se trata de Él, hermano. Todo se trata de Él. No es por ti, no es por lo que hagas. Dicen los versículos 17 y 18, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí es una de esas veces que Dios muestra su propósito en las escrituras. Para esto, dice el versículo 17, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Porque no se trata del que quiere ni del que corre. No se trata de tu poder, no se trata de tu bondad. No se trata del estatus social que tienes. No se trata de tu carisma. No se trata de tu sabiduría, tus estudios. No se trata de nada de eso. Dios tiene un propósito eterno en mente que está cumpliendo día a día en ti y en mí. Él es. ¿Sabes cuál es ese propósito? Mostrar su poder y que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese es el propósito de Dios. Si te das cuenta, Dios le dijo a Faraón, para esto te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? ¿Quién levantó a Faraón? Dios. Dios es quien levanta, Dios es el quien pone, Dios es quien quita, Dios es quien hace y quien deshace. Es Dios. Es Dios mismo el que levanta para endurecer y el que levanta para misericordia. Es Dios. Pero ya sea una o ya sea otra, siempre se cumple el plan eterno de Dios. Y por su gracia, tú y yo somos parte de ese propósito eterno para gloria de su nombre. Siéntete privilegiado por eso. Dios te escogió para su propia gloria. Dios te salvó para su propia gloria. Faraón creía que su posición en la que él estaba, las acciones que él hacía eran producto de su poder, de su libertad para cumplir sus propios fines. Pero ¿sabes qué? Su vida entera estaba a disposición del servicio de Dios y su propósito. Él podía ser faraón,
Él podía ser el más grande, el que tenía mayor rango, pero estaba puesto ahí para servir sus propósitos. ¿Qué te hace pensar que tú no sirves para su propósito? Dios va a cumplir su propósito. Estaba leyendo y acerca de esto me interesó que el pastor John MacArthur dice que el que mencione que Dios haya endurecido el corazón de Faraón no significa que haya creado Dios incredulidad o cualquier otra forma de maldad en su corazón. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie, sino más bien se refiere a que Dios retiró, o sea, quitó toda influencia divina que actuara como restricción al pecado y permitió que el corazón perverso del faraón procurara su propio pecado sin estorbo alguno. Dios simplemente quitó su divinidad de ahí, su influencia divina, y Faraón actuó completamente sin restricciones en su pecado y en su perversidad. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. De manera que, en otras palabras, de acuerdo a su propósito, o para que se cumpla su propósito, de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Tanto la elección como el endurecer vienen de Dios con un fin específico, hermano. Ya vimos en el versículo 11, aunque todavía no nacía Jacob y Esaú, y no habían hecho ningún bien ni ningún mal, Dios, para que su propósito permaneciese, eligió a Jacob desde el vientre de su madre, no por obra, sino por el que llama, o sea, Dios mismo. Es Él el que lo hizo. Aunque no habían cometido ningún pecado, aunque todavía no habían nacido, Dios ya lo había escogido. No por sus obras, sino para que su gloria fuera manifestada. Y en el verso 17 menciona que Dios levantó a Faraón y le endureció para que su plan eterno se cumpla. Todo se direcciona al propósito eterno de Dios. Todo. Todo en nuestra vida, tanto de los que tienen misericordia como de los que endurece, todo se direcciona al plan perfecto de Dios. A Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿Es Dios injusto? Su justicia y su misericordia hicieron que a través de Jacob Dios formase un pueblo, el pueblo de Israel, por medio del cual todo el mundo conoció a Dios. Todo el mundo conoció a Dios a través de Israel, de ese pueblo. ¿Y sabes qué? Del pueblo de Israel nació Jesucristo, el Salvador del mundo, por quien tú y yo hoy tenemos vida eterna. ¿Es Dios injusto? Su justicia y su misericordia siguen actuando hoy día, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue salvando a quien Él ya ha escogido. Y su propósito de que su nombre sea conocido en toda la tierra sigue cumpliéndose en ti y en mí. ¿Lo estamos haciendo? De alguna forma Dios está siendo glorificado a través de tu vida y de mi vida. Él sigue glorificándose y sigue cumpliendo su propósito. ¿Es Dios injusto? Si piensas que Dios es injusto, ¿sabes qué va a pasar? Vivirás limitado, inconforme y tibio, porque siempre vas a tener esa duda en la mente. Siempre vas a decir, ¿Dios realmente es capaz? ¿Dios realmente tiene el poder? ¿Dios realmente es Dios? Pero si te rindes a su soberanía, entenderás el gran privilegio que tienes de ser escogido por Dios. Y eso te va a llevar a vivir glorificando su nombre y apreciando la obra salvífica de Cristo en la cruz todos los días de tu vida. Dios es completamente justo y misericordioso para gloria de su nombre. Y en ese plan perfecto que Él ha creado desde antes de la creación del mundo, ya estabas tú. Eres parte de su gloria. Eres parte de su majestad. Eres parte de su propósito. Eres parte de lo que Dios está haciendo para anunciar su nombre a través del mundo. La pregunta y el reto que yo te lanzo es, ¿qué estamos haciendo para que ese propósito se cumpla? Lo va a cumplir Dios de alguna u otra manera.
pero no quieres ser parte de esto. Que Dios te use para que su nombre sea conocido en aquellos lugares donde no ha alcanzado, donde no ha llegado. Dios es injusto, hermano. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Él? ¿Cómo es que vivimos? Si tú estás aquí es con un propósito. Nada es casualidad para Dios. Dios es soberano, ya lo vimos. Y Él quiere que tu vida sea usada para su propia gloria. ¿Estamos listos para eso? Tenemos que aceptar la soberanía de Dios completamente. Y si Dios nos ha llamado, tiene un propósito para ti. Ese propósito se cumple día a día en nuestras vidas. Yo quiero que pienses en esto, que medites y que le entregues completamente tu vida y tu voluntad a Dios. Le digas, Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida y a partir de hoy voy a empezar a vivirla aferrado a ti, Señor. Que tú seas llevándome por todo este tiempo para que tu nombre sea conocido y tu poder sea conocido y tú seas exaltado. ¿Quieres hacerlo, hermano? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que Él haga la obra en nosotros, en nuestra vida? Así como estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Solamente te pido esto para que te concentres y visualices la gloria de Dios. Dios, tú nos has llamado con un propósito y lo hemos aprendido en tu palabra. Tú, Señor, tienes misericordia del que tú quieras. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Oramos, Señor, por nuestros familiares para que tengas misericordia de ellos. Y si es tu voluntad salvarlos, tráelos a ti, Señor, y que todo sea para tu gloria. Si tienes esa voluntad, Señor, oro para que los salves y oro para que nos uses para llevar tu palabra y que ellos te conozcan a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que estemos firmes en ti, sabiendo que tú eres soberano, que a ti nada se te escapa y que tú tienes un gran propósito eterno, un plan eterno en mente, Señor, y que en ese plan estábamos nosotros, estaba tu iglesia. Estábamos cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú decidiste salvarnos para gloria de ti mismo, no por mis obras, porque yo soy un pecador, no por mi carisma, Señor, no por lo que yo haga ni mis acciones, sino porque tú eres misericordioso y justo. Tú ves a Cristo en mí, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto que hizo tu Hijo para salvarme, Dios. Oramos, Padre, para que tú sigas transformando nuestro corazón, nuestra mente, y que este entendimiento, Señor, que tenemos de ti, de tu poder y de tu soberanía, nos lleve a vivir todos los días firmes, nos lleve a vivir todos los días tomados de ti, Señor, aferrados, sabiendo de que todo lo que acontezca y todo lo que venga, Señor, es porque tú así lo has decidido. Yo sé que muchos aquí hemos tenido alguna vez esa duda. ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Tú eres perfecto. Y a ti entrego mi corazón, Señor. Tú eres perfecto. Perdónanos si en algún momento hemos pensado así. Perdónanos si en algún momento hemos dudado de ti. Tú, Señor, eres todo y tienes todo. No necesitas a nadie, Dios. Tú solo te puedes mostrar tu gloria. Pero tuviste a bien salvarnos. No sé por qué, Señor, pero yo te doy muchas gracias y te glorifico. Tu iglesia, Señor, te agradece, te bendice y te pido que la promesa glorifique tu nombre, Señor. Que la promesa muestre tu poder, Señor, a todas las naciones. Nos pongo en tus manos este día, Señor. Que tú sigas bendiciendo esta semana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.